Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un tiempo una vez más para que meditemos en la palabra del Señor. La palabra del Señor trae vida. La palabra del Señor es una norma de instrucción para el ser humano. No hay una norma más grande, más grata que la palabra del Señor. No hay otra. Cuando meditamos en ella, sentimos cómo esa palabra nos cambia, nos anima y nos transforma. Así que, qué bueno estar con ustedes esta noche, compartiendo este devocional, en un tiempo en que las personas están en aislamiento, están en sus casas, están guardadas. De todas maneras, escasea la palabra de Dios. Escasea la palabra de Dios. Pero nosotros, quienes hemos conocido la persona de Dios, la persona de Cristo, somos sus portavoces con nuestras vidas, con nuestra proclamación. Así que es un gozo y una bendición poder unirnos en esta noche, en este día, para que compartamos del Señor, en este devocional que hacemos haciendo iglesia en casa, El templo se ha cerrado, pero la palabra de Dios continúa. Y millones de cristianos en todo el mundo estamos en nuestras casas bajo el método de la tecnología para que llegue la palabra de Dios. Y así será, así lo seguiremos haciendo. Nada nos va a detener. Vamos a orar esta noche para que comencemos, para que le pidamos dirección al Señor, para que sea el Señor trayendo entendimiento, iluminación a nuestras vidas, para que Dios hable al corazón. Este es un tiempo en el que Dios quiere hablar. Es un tiempo en el que Dios está hablando y continúa hablando. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor, esto es señal de que Dios está hablando. Algunos pasan esto sin sentido. Algunos no lo ven ni lo perciben. Pero solamente los inteligentes de espíritu entienden que Dios está hablando. Para el hombre carnal esto no significa nada. Esto es un periodo de tiempo que va a pasar en unos días a continuar la vida diferente. Igual. Pero quienes creemos en el Señor sabemos que Dios nos está hablando. Que este es un tiempo en el que Dios está exhortando, es una advertencia de Dios de que Él viene pronto y Dios está hablando para que nos preparemos, para que usted se prepare, para que no deje pasar más tiempo. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Jesús, por tu fidelidad en medio nuestro. Gracias, Señor, porque un día como hoy vimos tu gloria, porque hoy trajiste sanidad y bendición, porque hoy has hablado a nuestros corazones. Por eso te honramos a ti, Señor, y te damos toda la honra y la gloria y la alabanza. Señor, gracias por todos los hermanos que disponen su corazón para que la meditación de la palabra del Señor llegue a sus vidas y llegue a los corazones. Señor, gracias por este tiempo que nos permite bendecir tu nombre. Gracias por este tiempo, Señor,
Pedimos que traigas entendimiento de esta revelación, que nos ayudes a entenderla, Señor, que nos ayudes a encontrar en ella vida, amor y esperanza. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros en este tiempo? Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero saludarle y le doy la bienvenida por estar aquí con nosotros en esta noche dándonos compañía. Así que Julio, bienvenido. Julio, Dios te bendiga. Julie, allá en España, bendiciones. Julie, hermanas queridas. Nuri, chica, bendiciones, Nuri. Felipe, qué bueno que están con nosotros. Juan Esteban Ruiz, bendiciones, Juan, que Dios lo bendiga grandemente. Por aquí te veo. Viviana Pino, Dios te bendiga. Alba Rosa Ramírez, que Dios la bendiga. Me imagino que ahí está con su esposo. Bendiciones. También a Mónica Castro. Mónica, bendiciones. Bendiciones para ti y tu familia. Claudia Bedoya. Bendiciones, Claudita. Muchas bendiciones. La hermana Consuelo Valencia. Bendiciones. Rosa María Botero, hermana. Bendiciones para usted y su familia. Over Marulanda, bendiciones, hermano Over. Abel Jiménez, hermano Abel, bendiciones para usted y su familia. Yasmín Estrada, Aleja Vallejo, que Dios la bendiga. Julie Chaus, bendiciones para tu vida. Fran Cruz, Fran, bendiciones. Viviana Osorio, bendiciones para su vida. Y muchos otros que están llegando. Muchos otros que están con nosotros en esta transmisión, en esta meditación de la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, decirles algo más. Este es un espacio de difusión de la palabra de Dios. Cuando usted ve esta transmisión y usted le da compartir, muchas personas van a poder escuchar este mensaje. Muchas personas van a poder ser bendecidas. No sabemos qué personas en este momento o mañana necesiten una palabra. Y por usted dar compartir, esas personas van a recibir de Dios. Así que yo le invito para que dé compartir. Usted sabe cuánta basura se publica. Cuánta gente sale diciendo una cantidad de tonterías. En una pobreza de la vida, una miseria de la vida. Y la gente le da esto compartir y las redes se inundan de basura y de miseria. Bueno, este es un buen propósito. Este es un buen propósito de que alguien escuche el mensaje de la palabra de Dios y va a ser edificada. Así que les invito, hermano, que por favor dé compartir para que este mensaje llegue a otras personas. Vamos a meditar la palabra del Señor. Meditemos la palabra del Señor, no sin antes recordarle que estamos leyendo el libro de Levítico. El libro de Levítico. Estuvimos leyendo desde enero todo el Nuevo Testamento, meditamos sobre esto. Hace un par de semanas, Génesis, Éxodo, ahora vamos en Levítico. Y cuando leemos estos libros, vemos la gran conexión que hay con el Evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy. Estos libros no son para ser echados a la basura. Estos libros no son para dejarlos y tenerlos por menos o desestimarlos. Recuerde que la palabra de Dios es un conjunto. El Antiguo y el Nuevo Testamento se articulan en un cuerpo de verdades que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente el Nuevo Testamento, sino que los dos arman lo que Dios ha querido para el mundo. Es un conjunto. Las dos partes son la redención de Dios para el hombre. Así que yo le motivo a que usted mire el Nuevo Testamento con estos ojos. Alguien puede decir que el Nuevo Testamento ha caducado, porque ya no hay cosas que hacemos, porque las leyes pasaron. Eso es cierto, eso es una realidad. Hoy en día nosotros no hacemos sacrificios. No tenemos que ir a matar un becerro, o una oveja, o un palomo.
porque Cristo ya hizo un sacrificio completo por todos. Pero sabe que el Antiguo Testamento nos muestra un proceso histórico, nos muestra cómo progresó la revelación divina hasta el día de hoy. Así que hay que meditar en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y lo que quedó en la historia, como los sacrificios en el pasado, se quedan allá, pero tiene todo el espíritu de los mandamientos de Dios, los principios de Dios. Han trascendido de cultura en cultura hasta hoy. Y hoy en día obedecemos los principios que Dios dijo en el pasado. Así que esta es la visión de por qué debemos de leer la Biblia como un conjunto. Esta noche, hermanos, quiero que meditemos en un pecado gravísimo. En un pecado gravísimo que ocurrió en Levíticos capítulo 10. En Levíticos capítulo 10 hay un gran pecado. Y no de cualquier persona. Hay un pecado de hombres de Dios. Hombres que conocieron a Dios. Sacerdotes, conocedores, afianzados en la palabra del Señor. Y cometieron un absurdo en su vida. Y esto les costó la muerte. Muchos de nosotros, aún conociendo de Dios, nos apartamos de Dios, nos alejamos de Dios. Tiramos la ley de Dios a un lado. Dejamos de desobedecerle. Pero ¿sabe? Hay consecuencias cuando esto ocurre en la vida de una persona. Vivir sin Dios es una tragedia. Estar fuera de la voluntad de Dios es una tragedia. La gente está como está por no estar bajo la obediencia y la sumisión a Dios. La gente valora cualquier cantidad de cosas en este mundo, el materialismo, las ideologías, cantidad de cosas el hombre las valora más y desprecia la voluntad de Dios. Aquí estos hombres en el capítulo 10 cometieron un grave pecado. Un pecado que muestra la tragedia de no hacer la voluntad de Dios. Quizás usted durante el tiempo que ha estado fuera de los caminos, fuera de los propósitos y de la verdad de Dios, se dio cuenta que la vida sin Cristo es una miseria, que la vida sin Dios no vale la pena y no tiene ningún sentido, que no hacer la voluntad de Dios es una tragedia. Y quiero leer dos versículos que describen cuál fue el pecado de estos hombres conocedores de Dios. Recordemos que del capítulo 1 al capítulo 10, Dios está santificando todo. Ha puesto en el tabernáculo cómo han de operar, cómo han de sacrificar los animales, el becerro, la oveja, la tórtola o el palomo. Cómo Dios ha dicho que estas cosas son sagradas para Él. Cómo en el capítulo 8 y en el capítulo 9 Dios santifica a los sacerdotes y da toda la instrucción de cómo Dios está santificando. El libro de Levítico es Jesucristo nuestro sacerdote. Estos hombres representan a Jesucristo. Su accionar, cómo Dios los separó y cómo Dios los consagró para ellos. Pero en el capítulo 10, note una cosa. Mire lo que pasa. Déjeme, yo leo desde el versículo 9, dos versículos del capítulo 9. Antes de entrar al 10 dice: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras del altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios aquí prometió que en el tabernáculo iba a venir su presencia, la santidad de Dios. Y cuando ellos ven
que la santidad de Dios está allí, no tienen más sino que adorar a Dios, porque vieron la gloria de Dios. Por supuesto, ellos están retirados, están a metros de ese tabernáculo, de ese templo que ellos han hecho, están a metros, pero pueden ver la gloria de Dios, la santidad de Dios allí en ese lugar. Luego en el capítulo Dios dice que hay dos sacerdotes, hijos de Aarón. Estos dos sacerdotes dice que se llaman Nadab y Abiú. Nombres no muy comunes en nuestro lenguaje español. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego extraño, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, un fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia esto! Estaban sirviendo allí y dice que tomaron unos carbones del altar de bronce de los sacrificios, como normalmente se hacía, cogieron un incensario, entraron al lugar santo y dice que ofrecieron un fuego extraño. No sabemos qué tipo de fuego extraño fue este. Hay muchas especulaciones al respecto. Yo no las voy a mencionar porque no están en la Biblia, entonces no son más que especulaciones. Pero la Biblia no dice cuál fue ese fuego extraño que ellos tomaron y echaron en el incensario, y que cuando fueron a aquel lugar comenzaron a ministrar en este lugar. Y dice que salió fuego de la presencia de Jehová y los quemó y murieron en la presencia de Jehová. Allí murieron. Alguien diría, qué injusto Dios, si le están sirviendo, ¿por qué pasó esto? Qué caprichoso es Dios, que pudo hacer que esto ocurriera. Sabe que esa no es la respuesta. Ni fue injusto Dios, ni fue un Dios caprichoso. Era lo que naturalmente tenía que pasar. Eso era natural en el orden de Dios. Y se lo voy a decir porque era natural que eso ocurriera. Que no fue un Dios injusto ni caprichoso, sino que tenía que pasar esto. ¿Por qué? Porque Dios había dado ordenanzas santas. Y Dios les había dicho estrictamente todo lo que tenían, todos los elementos y los objetos separados para Él, santos, en santidad, todo santo. Ahora, ¿quién estaba allá en ese lugar santo? Recuerde que estaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios estaba allí. ¿Y sabe qué pasa? Que nuestra carne, nuestra humanidad, no resiste la santidad de Dios, porque la santidad de Dios aniquila, la santidad de Dios mata. Recuerden usted cuando Dios llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3 y le dice, Moisés, Moisés, y lo llama. Y Moisés ve una zarza ardiendo y el Señor le dice, quítate porque el lugar que estás pisando santo es. Y la santidad de Dios en ese momento podía matar a Moisés. Recuerde cuando están en el monte Sinaí, que el pueblo no puede ir, sino que sube solamente Moisés allá a ver a la presencia de Dios y baja como su rostro como resplandeciente, allá es transfigurado para que soporte la presencia de Dios. El pueblo no podía ir, por eso el pueblo tenía que estar alejado, porque la santidad de Dios lo aniquila. Recuerde también en el libro de Éxodo cuando Moisés le dice al Señor, Señor, déjame ver tu gloria. ¿Y qué le dice el Señor? No puedes ver mi gloria, porque ningún hombre que vea mi rostro permanecerá firme, sino que morirá. ¿Y qué le dice Dios? Pero voy a hacer una excepción contigo, Moisés.
Te voy a meter sobre una peña, sobre el hueco, en la hendidura de una roca, de una peña, te voy a meter. Y cuando yo pase por allá, cuando yo pase, te voy a tapar los ojos y solamente vas a ver mis espaldas. Entonces Dios toma a Moisés, lo toma en una peña, le tapa sus ojos y Dios pasa por la peña. Pero cuando Dios está pasando, solamente deja ver sus espaldas, porque si ve la santidad de Dios, lo aniquila. Eso fue justamente lo que pasó allí en el lugar santo. Dios había dado todas las ordenanzas, las instrucciones de que todo era santo de acuerdo a su carácter. Y cuando hubo un elemento extraño, eso no soportó la santidad de Dios y vino el fuego de Jehová y consumió a estos dos muchachos. ¡Qué tragedia! Ahora, el versículo 8 y 9 nos dice algo que pudo haber pasado. Parece que estos muchachos no solamente se metieron allí con un objeto extraño, con un fuego extraño para encender, sino que al parecer entraron allá borrachos. Parece que tomaron licor y entraron alicorados a este lugar. Porque cuando Dios habla y se refiere al caso, le dice a Moisés que no tú ni tus hijos deberán entrar a ese lugar habiendo bebido alcohol, sin beber sidra. Es el alcohol de la época. Parece que esos jóvenes se emborracharon y entraron borrachos a la presencia del Señor. Mira lo que dice. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entres al tabernáculo. Parece que estos muchachos se pasaron de unas copas de más y entraron borrachos a la presencia del Señor. Perdieron su juicio cabal, perdieron su conciencia, el discernimiento entre lo inmundo, lo puro y lo santo de Dios. Y entran allá y son aniquilados por la presencia del Señor. Y noten que el mismo Señor les dice en el versículo 9, que no entren así borrachos, que no entren en esa condición al lugar santo. Tú, tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión para que no muráis. No entren borrachos allá para que no mueran, para que mi santidad no los aniquile. Estatuto perpetuo será este para vuestras generaciones. Y luego en el versículo 10 dice que ahí es donde ellos no discernieron, no tuvieron discernimiento de qué cosa estaban cogiendo. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esa fue la condición de estos muchachos. Dios no es un Dios justo. Algunos miran a Dios como un Dios perverso, el Dios del Antiguo Testamento. Es porque Dios, en su carácter santo, esa es su forma de Dios actuar. El evangelio cristiano, el evangelio de la palabra del Señor, es un evangelio de santidad, de estar apartados para Dios. Nosotros somos llamados a estar apartados para Dios. Estos jóvenes, bien es claro, que desobedecieron la orden de Dios, que desordenaron su vida, y la consecuencia de no estar sometido a la voluntad de Dios es muerte y tragedia. Eso es lo que el mundo nos enseña. Eso es lo que vemos en el mundo. La miseria, la tragedia, el abandono humano, la corrupción, la negligencia, por estar fuera de la voluntad de Dios, de los principios y del orden de Dios. El hombre ha invertido los principios y los valores de Dios. Dios ha dado la norma de vida, pero el hombre desde el principio tergiversó y cambió los principios de Dios a su manera y no a la manera de Dios. El carácter de Dios, Dios es un Dios santo, un Dios celoso con su santidad. Por eso ningún inmundo ni pecador entra a la presencia de Dios sin antes ser santificado
sin antes ser redimido, sin antes ser transformado por el poder de Jesucristo. Y cuando es transformado, entonces es santificado y apartado para Dios. Esto no le cabe en la cabeza al mundo carnal. Esto no lo entiende el hombre pecador. Esto no lo puede entender el hombre que no vive con Dios. Pero quien se acerca a Dios, entiende cómo Dios lo cambia, lo transforma. Y cómo ya su vida ya no es para hacer su voluntad y para invertir el orden que Dios ha dado. Estos chicos pusieron en el altar un fuego extraño, un fuego que no fue agradable a Dios. Quiero hacer una pregunta y si usted quiere responder, ¿de qué manera usted y yo llevamos al altar fuego de olor fragante al Señor? ¿De qué manera nuestra vida es un fuego encendido de olor fragante para Jehová? Hoy en día se presenta mucho fuego extraño. Hoy en día hay mucho fuego extraño que Dios rechaza, que Dios categóricamente rechaza porque va en contra de su santidad y de su orden. Ofrecemos a Dios lo que no es. Algunos ofrecen a Dios lo que no es y piensan que están en lo cierto. Algunos tienen su vida tan desordenada y piensan que su vida es un fuego agradable delante de Jehová que sube como olor fragante. Y tienen una vida completamente desordenada sin discernir entre lo bueno y lo malo. Muchos están tan ebrios en su espíritu y en su conciencia que no disciernen, no tienen la capacidad de mirar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es más, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así hay mucha gente hoy en día y piensan que están agradando a Dios, que su vida es un fuego encendido para Dios. Hay muchos hogares hoy en día que son un fuego extraño para Dios. La forma de vivir, la forma de comportarse. Desafortunadamente hay muchos cristianos y muchos creyentes en sus hogares que no dan testimonio y el fuego es extraño para el Señor. Porque quizás en la iglesia tienen un comportamiento, pero en su casa su altar que levantan en su casa es un altar de fuego extraño que el Señor no lo reconoce por su vivencia, su testimonio y su comportamiento. Pero también hay muchos púlpitos hoy en día, muchos predicadores que levantan fuego extraño delante del Señor y que predican un evangelio completamente separado y desligado de la Biblia y piensan que están dando un olor fragante delante del Señor. Algunos piensan que están dando un fuego agradable al Señor y tienen un orgullo espiritual. Creen que todo lo saben. Sí, creen que todo lo saben, que no tienen que aprender más, que se leyeron la Biblia hace 20 años y con eso tuvieron y ya lo saben todo y todo lo refutan y no han dinamizado la palabra de Dios en sus vidas. Creen que tienen una vida encendida por el Espíritu Santo. Algunos escogen lo que les agrada del Evangelio. Algunos escogen lo que más les agrada y se fijan en aquellos que les gusta. Y hay otras cosas como las demandas de Dios, las hacen a un lado. Recibimos todas las promesas de Dios y nos acomodamos, pero levantamos un fuego extraño con nuestra vida. Otros tienen un evangelio de la gracia que piensan que pueden hacer y deshacer en esta vida y que ya son salvos. Sí, eso es cierto. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia de Jesucristo y que Jesucristo nos dio una salvación completa. Pero esto no le da derecho a aquellos que tienen un evangelio de la gracia tergiversado y piensan que porque Cristo los salvó pueden seguir pecando, pueden seguir haciendo lo que sea. Su vida es una blasfemia delante del Señor y piensan que el Señor ya los salvó por gracia y que no hay que obedecer, que pueden seguir en sus mismos pecados y sus mismas ataduras.
Oh, cuán equivocados están. Porque Pedro dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ese evangelio de la gracia no es el evangelio de la palabra del Señor. El evangelio de la gracia también nos exige demandas, una vida de obediencia y de voluntad delante del Señor. Así que el evangelio no es las cosas a mi manera. El evangelio es a la manera de Dios. ¿Por qué murieron estos jóvenes allí? Porque hicieron las cosas a su manera y no a la manera de Dios. La responsabilidad cayó directamente a ellos. La responsabilidad no fue de Dios. Dios es un Dios santo y su santidad estaba allí. Y por cuanto ellos desobedecieron, la santidad, la presencia de Dios, la gloria de Dios los aniquiló. Eso hace el Señor. ¿Saben? Como si es un olor fragante a Jehová. Como si usted puede arder en el altar del Señor. Cuando usted y yo somos radicales con la palabra del Señor. En un tiempo donde falta carácter y convicción. En un tiempo donde falta carácter. Necesitamos ser radicales como José. Allí en Egipto, ¿lo recuerdan? Un hombre, un joven con todas las oportunidades de su vida y fue radical. Ese es un joven que su vida fue un olor fragante a Jehová. Y el Señor lo reconoció. No como fuego extraño, sino como un fuego agradable y santo delante del Señor. Cuando no nos acomodamos a los valores de este mundo, sino que nos acomodamos a los valores, principios y la obediencia y el orden de Dios. Y nuestra vida cambia cuando nos acomodamos a Cristo. Y cuando nos acomodamos a Cristo es porque es una vida de renuncia. Es un llamamiento que nos invita a renunciar a todo pecado, a toda vanidad, a todo orgullo. Esa vida es un olor fragante para Jehová. Es un olor fragante para el Señor cuando nos acercamos al Señor. ¿Sabe? A quien Dios bendice, a quien se acerca con un corazón contrito y humillado delante del Señor. Pablo le dijo a los Efesios, en Efesios 5:18, Pablo les dice, sé llenos del Espíritu Santo. Está sobrio, sé llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida es un olor fragante delante del Señor. Ahora sí me gustaría escuchar algunos comentarios. Fran dice, en primera parte, creerle a Dios. Es una gran realidad, creerle a Dios. Ober dice que levantamos un fuego de olor fragante al Señor, bendiciendo delante de Dios. Así seremos ofrenda de olor fragante delante de Jehová. Hermano Abel, cuando vivimos en santidad y en obediencia a Dios, porque somos vasijas de barro en manos del alfarero nuestro Dios. Muy bien. Viviana dice que olor fragante es la obediencia basada únicamente en la palabra de Dios, y no en aquella obediencia del parecer humano. Y María Eugenia Arcila, María Eugenia, Dios te bendiga. Cumpliendo los mandamientos de Dios con un buen testimonio, dice Mónica Castro, qué bonito. Y Julie Serna dice que refiriendo nuestra vida a Cristo con todo nuestro corazón. Olga Lucía Ibáñez dice que ofrecemos olor fragante cuando hacemos su voluntad y vivimos siempre agradándole. Amén. Qué bueno es tener una reflexión de esa manera, que interactuamos y que entre todos decimos cómo somos un instrumento agradable delante de Dios y que no somos extraños para Dios y que Dios nos reconoce, que Dios nos reconoce y que Dios no nos rechaza, que Dios no nos hace a un lado, por cuanto tenemos el primer amor del Señor en nuestra vida. Muchos cristianos hoy en día han perdido su primer amor. El primer amor no es aquel tiempo
en el que venimos al Evangelio los primeros meses o los primeros años y estamos enamorados del Señor. A eso lo han bautizado el primer amor. Pero realmente en la Biblia ese no es el primer amor. El primer amor en la Biblia es cuando la prioridad en mi vida es Dios. Cuando nada desplaza a Dios en mi vida. Ese fue el reparo y ese fue el regaño en el libro de Apocalipsis capítulo 2. La advertencia para esa iglesia era que Dios iba a quitar el candelero de su lugar por cuanto dejaron el primer amor, el primer lugar del Señor. Y muchas personas en este tiempo se está apagando el candelero de fuego en su corazón y en su vida, porque desplazaron al Señor y colocaron otra cosa en primer lugar. Fue lo que le pasó a estos jóvenes de Levítico capítulo 10, a Nadab y a Abiú, por cuanto dejaron el primer amor de Jehová, sus mandamientos y sus ordenanzas, hicieron las cosas no en el orden de Dios. La presencia del Señor los aniquiló. Que usted no se mueva del plan divino y eterno de Dios en su voluntad. Vamos a orar. Vamos a orar porque necesitamos que el Señor hable a nuestras vidas cada día, que nos confronte y que nos lleve a la dimensión del reino y que nos haga ser ciudadanos del reino de los cielos y no ciudadanos de esta tierra. Que el mayor valor que usted y yo podemos tener en nuestra vida es a Cristo en nuestro corazón. Señor, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos porque tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda el plan eterno de salvación. Tu palabra nos recuerda que tenemos un propósito en este mundo. El propósito es vivir para ti. Señor, bendice cada hermano, cada persona que en esta hora está aquí, Señor, en su casa. Señor, trae unidad en el Espíritu. Señor, oramos por personas que por primera vez escuchan este mensaje, para que entiendan que tú diste la vida en la cruz del Calvario para salvarles de una vida miserable, de la muerte y de la condenación. Que tú eres vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida, el que salvas de todo error, de toda condenación y de toda esclavitud del pecado, y que en ti somos libres, nos has dado la libertad. Señor, bendice cada persona, bendice cada hogar. Señor, oramos por cada familia. Oramos por cada persona, Señor, que venga al conocimiento tuyo, que venga la verdad tuya, Señor. Que este tiempo sea un tiempo de reflexionar en la vida y de levantarse para no seguir igual, porque la pandemia no va a cambiar las personas. El estar en este aislamiento no va a cambiar a nadie. La gente va a salir con sus mismos pensamientos, con sus mismos pecados, con sus mismas derrotas y sus mismas tragedias. Lo que realmente nos cambia, Señor, es conocer tu vida, es conocer la verdad en ti, es la vida abundante que tú das. Y cuando venimos a ti y nos llenamos de vida abundante que tú das, entendemos qué es el reino de Dios, entendemos qué es la verdad de Dios y empezamos a vivir en las buenas nuevas. Este mundo necesita las buenas nuevas que solamente tú das. Gracias por la oportunidad, Señor, de que muchos de nosotros la hemos recibido. Señor, queremos en esta hora que nuestra vida sea un altar encendido, no con fuego extraño, sino con fuego que tú reconozcas, con fuego de la verdad de Dios, con fuego santo, apartados para ti en un mundo de corrupción y de muerte. Señor, bendice cada familia, bendice cada joven, bendice cada niño. Señor, ayúdanos a levantarnos, a salir con sueños y apasionados por ti. Muchas gracias, Señor. Bendecimos cada persona en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, le recuerdo una cosa. Encomiende a Jehová su camino y confíe en él y él hará, dice el Salmo 37. Encomienda a Jehová todo su camino, su jornada. Encomiéndelo al Señor. Pero ese encomendar es someterme a su obediencia. Y confíe en él y él hará. Y él le bendecirá. Y él le llevará a sendas nuevas de su vida.
Qué tiempo tan maravilloso este devocional, este tiempo en el que podemos compartirlo. Si usted no escuchó lo que dije al comienzo, le dije a los hermanos que le dieran compartir a este video para que muchas personas lo conozcan. Hay mucha basura que se sube en las redes y miles de personas ven esto. ¿Por qué no dar compartir para que alguien que está en situación de muerte, de tragedia y de miseria, este puede ser un momento de acercarse al Señor? Con ese compartir suyo, alguien puede el día de mañana recibir el aliento y la voz de Dios. Así que, hermano, le invito para que compartan. Y muchas personas van a ser exhortadas, edificadas y consoladas por el poder del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. Nos veremos mañana 8:30 de la noche.